Continuamos con nuestra presentación de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 19 de septiembre de 1936 y esta semana se han cumplido ya 2 meses de lo que es una guerra civil en toda regla. La principal noticia, como ya avanzábamos la semana pasada, es la caída de San Sebastián en poder de los sublevados. Ya los republicanos habían evacuado a los militares, a los combatientes, a las milicias de la ciudad el día 12 de septiembre, por lo tanto, el día 13 los sublevados entran en la capital de Guipúzcoa sin ninguna resistencia. Con ellos son ya 31 las capitales de provincia que pasan a manos del bando rebelde, frente a solo 19 que se mantienen en poder de los republicanos. Antes de evacuar San Sebastián y también Irún la semana pasada, se produjeron asesinatos entre los presos políticos que tenían los republicanos, como luego se producirán cuando los sublevados entren en las ciudades y pueblos conquistados. De estos temas represivos hablaré cuando disponga de tiempo, cuando los acontecimientos militares y políticos lo permitan, pero como llevo mencionando cuando es posible y logro información del fallecimiento en estas circunstancias trágicas de importantes personajes de la política y de la cultura, hay que recordar que la semana pasada, antes de retirarse de Irún y de San Sebastián, los republicanos, principalmente milicianos anarquistas, fusilaron a bastantes presos, destacando dos importantes líderes políticos. El 4 de septiembre en Fuenterrabía fue asesinado Honorio Maura, de Renovación Española, que era hermano de Gabriel y Honorio Maura, que también ocuparon y ocupan, de hecho, ocupaban. Gabriel era líder del Partido Republicano Progresista, que se había escindido de la derecha liberal republicana, y Miguel fue ministro con Alfonso XIII. El padre de estos tres hermanos Maura fue Antonio Maura, famoso presidente del gobierno a principios de este siglo, del siglo XX. El 6 de septiembre, en San Sebastián, el que fue fusilado fue Víctor Pradera, uno de los principales ideólogos del carlismo, que fue diputado en la época de Alfonso XIII y que durante la República había sido miembro de Acción Española. En la caída de San Sebastián es solo el comienzo de una ofensiva generalizada por el centro de Guipúzcoa, en el que ya los republicanos presentan poca resistencia. Habían centrado sus defensas en proteger Irún y, quebrantadas sus líneas de resistencia, el repliegue es bastante rápido. De hecho, el 19 de septiembre, en la semana posterior a la caída de San Sebastián, prácticamente toda la provincia de Guipúzcoa es ocupada por las columnas sublevadas. Por un lado, por la costa, Iruretagoiena consigue llegar hasta el río Deva, la población de Deva, en la desembocadura del río de este nombre, que hace frontera ya con Vizcaya. Por el interior, la columna de los Arcos, que ha sustituido a Beorlegui, que ahora gravemente herido ha sido trasladado a Zaragoza. Los Arcos llega hasta la histórica población de Vergara, donde se puso fin a la Primera Guerra Carlista. También está muy cerca de la frontera con Vizcaya, en el interior de la provincia. Y desde el sur, desde Vitoria, donde el frente ha estado bastante estable en los últimos meses, Camilo Alonso Vega dirige una columna desde Vitoria hasta el puerto de Arlabán, que hace frontera entre las provincias de Álava y Guipúzcoa. De manera que casi toda la provincia se ha perdido esta semana para los republicanos. En el resto del frente norte las noticias tampoco son buenas para este bando. El día 15 de septiembre los sublevados toman la localidad de Grado, a solo 27 kilómetros de Oviedo. Por lo tanto, la liberación de los sublevados en la ciudad puede ser una realidad en los próximos días. Además, hay una noticia en este sector referente a la Armada, que es el hundimiento del submarino B6. De hecho, es
la primera nave que se pierde completamente por acción de guerra, ya que a pesar de los motines y el combate que hubo el 5 de agosto, el llamado Convoy de la Victoria, ningún barco fue completamente hundido. En cambio, el 19 de septiembre, el submarino B6 había sido enviado desde Cartagena hasta, hasta el norte, en dirección al Cantábrico, con idea de llevar municiones. Es escaso lo que podía aportar, pero era una maniobra para tratar de apoyar la resistencia republicana en el norte, que como vemos esta semana está siendo muy delicada. Este submarino B6 fue localizado cerca del Cabo Peñas el 19 de septiembre por el destructor Velasco, que se encontraba circunstancialmente en el Ferrol al comenzar la guerra y por eso se unió al bando sublevado. El destructor Velasco, con ayuda de dos buques civiles que reciben el nombre de BOWs, son los buques civiles mercantes o pesqueros, que durante la guerra civil fueron artillados para colaborar con la marina, ya que los dos bandos tenían una marina escasa, especialmente en el Cantábrico. Entonces los BOWs Ciriza y Galicia, que habían sido armados en Galicia para colaborar con la armada sublevada, localizan y hunden al B6 cerca del Cabo Peñas. Tres de los miembros de los tripulantes del submarino mueren en esta acción. Los demás son rescatados y hechos prisioneros. Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades, ya digo, las nuevas autoridades del gobierno republicano, es el avance de los sublevados por el centro. Esta semana, no hablaré de fechas porque entre el 13 y el 19 de septiembre la situación es muy cambiante, se producen nuevos avances, aunque eso sí no toman localidades importantes, pero sí cruzan la línea fortificada que habían instalado los republicanos más allá de Talavera. De hecho, hay un cambio en el mando del Teatro de Operaciones del Centro, que es como se conoce al sector central del frente. El general Riquelme es sustituido por el coronel José Asensio Torrado. No confundirlo con su tocayo Asensio Cabanillas, que dirige una de las columnas del Ejército de África. De hecho, los dos Asensios no son parientes hasta donde yo sé, se enfrentan esta semana, ya que la columna Asensio Torrado, en primer lugar, el líder republicano, lo que hace es crear una línea defensiva en la localidad de Cazalegas, entre los ríos Alberche y Tajo, más al este de Talavera. Esta línea es reforzada por 8 batallones y 7 baterías traídos del frente de Guadarrama, que lleva inactivo desde hace 2 meses. No solo establece la línea fortificada, sino que intenta contraatacar hacia Talavera. Pero mientras Asensio Cabanillas resiste el ataque de Asensio Torrado, la columna de Tella vuelve a realizar una maniobra de flanqueo por el norte. Es decir, la misma estrategia que usaron para tomar Talavera la repiten 2 semanas después para superar la línea defensiva de Cazalegas. Tella cruza el río Alberche detrás de las líneas enemigas en Cardiel de los Montes, provocando la retirada de las fuerzas republicanas en este sector. Si bien no se ocupa ninguna población de gran importancia, hay un peligro serio de que el frente de Toledo se hunda y se pierda la capital, o peor aún, los sublevados avancen hacia Madrid. Veremos la semana que viene en qué se traduce todo esto. Mientras tanto, más al norte de Toledo, en el río Tietar, que hace frontera aproximadamente entre Ávila y Toledo, hay pequeños movimientos. Recordemos que aquí habían enlazado las fuerzas del Ejército de África con las del Ejército del Norte, sublevados, y aquí estas fuerzas, las del Ejército del Norte, realizan pequeños avances. El 14 de septiembre, las tropas de caballería del coronel Monasterio ocupan la localidad de Lanzaíta. Se unen a las fuerzas procedentes de Cáceres que dirige el comandante de la Guardia Civil, Lisardo Doval, que más tarde será famoso por su labor represiva.
Lisardo Doval, por su parte, toma la localidad de Pedro Bernardo, mientras los republicanos resisten a estas dos agrupaciones en la localidad de Casavieja, dirigidos por el teniente coronel Francisco del Rosal y el líder anarquista Cipriano Mera, que ha venido aquí ahora desde el frente de Aragón. Mientras tanto, me olvidaba mencionar que en la provincia de Toledo sigue asediado el Alcázar. Ahora la liberación de este núcleo de resistencia se ve posible, y para evitarlo los republicanos lanzan una ofensiva en toda regla, utilizando incluso 3 minas subterráneas que derrumban un torreón y una fachada del edificio, pero el 18 de septiembre las fuerzas de Moscardó rechazan el asalto, de manera que el asedio del Alcázar va a continuar la próxima semana. Pasamos ahora al frente de Aragón, donde hay pocos acontecimientos. El 13 de septiembre la situación se vuelve aún peor para los sublevados en Huesca porque pierden la localidad de Siétamo, con lo cual su principal bastión de defensa al este de la ciudad cae en manos republicanas. Ya solo pueden comunicarse con sus compañeros de sublevación por el norte dirección a Jaca. Todas las carreteras hacia dirección Pamplona, dirección Zaragoza están cortadas. Y por supuesto dirección Lérida, que es de donde vienen los atacantes. Sin embargo, 2 días después, en la misma provincia, tiene lugar un acontecimiento político. En Binéfar, el 15 de septiembre, representantes de la CNT y la UGT crean la Federación Regional de Colectividades Agrarias, que es la institucionalización de las expropiaciones de tierras que llevan haciendo por los territorios liberados desde hace 2 meses. Es decir, una vez toman un pueblo, las tierras pasan a ser propiedad popular y se utilizan al modo anarquista, aunque es una situación de guerra en que tampoco puede esto regularizarse mucho más allá. Es decir, se hace a nivel local y por supuesto solo se hace con los simpatizantes del movimiento, porque la represión que llevan a cabo con los que no han podido huir es naturalmente dura. Pasando al frente de Andalucía, hay un importante movimiento militar en la provincia de Málaga, cuando las fuerzas de Varela, que hace ya un mes que liberaron el asedio, por así decir, el aislamiento más bien, de la capital de Granada, pasando por el norte de Málaga, es decir, recordemos que habían tomado Archidona, avanzan más hacia el sur, tomando Ronda, en Málaga también, el 18 de septiembre. Establecen así las bases para lo que será la futura ofensiva de Málaga contra Málaga capital en el siguiente invierno. Sin embargo, quizá el suceso más importante en Andalucía esta semana no tiene que ver con el movimiento del frente, sino con una nueva sublevación armada. Han pasado 2 meses desde que hubo alzamientos en contra de la República y todavía hoy, esta semana, el 14 de septiembre, se produce otro, si bien no en una capital de provincia, sino en un remoto santuario de Sierra Morena, 30 kilómetros al norte de Andújar, en la provincia de Jaén. Esto se debe a que desde hace un mes los guardias civiles de la provincia de Jaén, para evitar conflictos con las milicias republicanas y con las tropas de paso que venían de Madrid, fueron trasladados al santuario de la Virgen de la Cabeza el 17 de agosto. El 14 de septiembre se decidió que estarían más controlados en la población de Andújar, 30 kilómetros al sur, y donde habría más milicias que podrían controlar a estos guardias. Lo que estos guardias pretenden, en su mayoría, era apoyar al gobierno sublevado. Lo que ocurre es que por su situación de aislamiento, de hecho en Jaén no hay ni un solo territorio donde la sublevación ha triunfado, se habían mantenido a la expectativa, aislados en el monasterio. Primero pasaron un mes prácticamente sin hacer nada porque Jaén era línea de paso de las tropas de Miaja que se dirigían a Córdoba,
y ahora, una vez trasladados al santuario, pues aceptan esta situación de aislamiento hasta que se les dice que vayan a Andújar. Temiendo quizá represalias o la imposibilidad de contactar con las tropas que combaten en Córdoba, lo que hacen es sublevarse el 14 de septiembre. No lo hacen todos los guardias, de hecho su jefe, el comandante Nofuentes, se niega a unirse a la sublevación y es hecho prisionero. Quien dirige la sublevación del santuario es el capitán Cortés, con 165 guardias civiles y 50 paisanos armados, todos ellos con sus familias y, al igual que en Alcázar de Toledo, con algunos rehenes que han tomado entre las milicias que controlaban el santuario. Comienza así el que será el asedio más largo de toda la Guerra Civil Española y uno de los más emblemáticos para la historiografía franquista. Mientras tanto, en las Islas Baleares hay un importante cambio. Vimos que hace 2 semanas los republicanos se retiraron de Mallorca, pero mantuvieron Ibiza. Sin embargo, el 13 de septiembre los sublevados empiezan a plantearse recuperar esta isla, iniciando un bombardeo aéreo con aviones italianos que han creado bases en Mallorca al llegar a finales de agosto. Este bombardeo causa un número aproximado de 45 muertos entre la población civil de Ibiza y los milicianos republicanos que han ocupado la isla. Estos milicianos reaccionan asesinando a 93 presos políticos que tenían en el castillo de Ibiza y evacuando la isla, ya que temen un desembarco inminente de los republicanos, de los sublevados. Este desembarco se producirá el mañana 20 de septiembre, pero bueno, ya avanzamos que desde esta semana la isla de Ibiza deja de estar en manos de la República y se establece ya el mapa definitivo de las Baleares para el resto del conflicto. Mallorca, Ibiza y Formentera en manos de los sublevados y Menorca, que recibirá por este motivo el sobrenombre de La Roja, en manos de la República. Y hay que mencionar también un territorio del que todavía no había, español, de la época, del que todavía no habíamos hablado, que es la colonia de Guinea Ecuatorial. También en esa época llamada Guinea Española, evidentemente. Guinea Española constaba del territorio continental con capital en Bata y el territorio insular, que era la isla de Fernando Po, con capital en Santa Isabel. Poco antes de iniciarse la guerra, el 24 de junio, el gobierno de la República envió al crucero Méndez Núñez a la colonia para evitar precisamente una sublevación. Se pensaba que cuanto más alejado de la metrópoli era el territorio, más probable era una sublevación militar. Y por ese motivo, la tripulación del Méndez Núñez mantuvo a la guarnición colonial vigilada durante estos meses. Sin embargo, ante el empeoramiento de las condiciones militares y navales en la península, el Méndez Núñez regresó el 16 de septiembre. Por lo tanto, no pasaron solo 3 días hasta que el teniente coronel Serrano Maranques se sublevó en la isla de Fernando Po con las 6 compañías de la Guardia Colonial, formada principalmente por soldados africanos. Eso sí, el territorio continental, donde se encuentra el gobernador, no se une a la sublevación, de manera que a fecha de hoy tenemos 2 gobiernos en Guinea, el de Bata republicano y el de Santa Isabel sublevado. Veremos en qué queda todo esto. Ninguno de ellos tiene fuerzas para conquistar al otro, así que tendrán que esperar que lleguen refuerzos de la península o de las Canarias. Para concluir, volvemos al gobierno de Madrid republicano, donde se toma el 13 de septiembre una importante decisión que da lugar a mucho debate historiográfico. De hecho, es algo que hay que profundizar e investigar más a fondo, porque tengo bastantes dudas de la organización y cronología de estos acontecimientos. Lo que sí es seguro es que el 13 de septiembre el presidente Largo Caballero y el ministro de Hacienda Negrín
toma la decisión de enviar lo que queda del oro del Banco de España, ya que el resto se ha entregado a París en depósito por la compra de armas. Este oro se envía el 15 de septiembre a Cartagena. De allí, como veremos, dentro de un mes y medio saldrá en dirección a Rusia, a la Unión Soviética. Concretamente tiene un valor de 1.600.000 pesetas de la época. La pregunta que me planteo es si ya desde mediados de septiembre el gobierno republicano sabía que iba a recibir ayuda rusa y por eso envió allí el oro. Otra versión es que lo enviara porque temía que tras los desastres militares en el frente de Toledo acabaran entrando los sublevados en Madrid y se hicieran con las reservas de oro. Porque no está clara la fecha en que Stalin decide ayudar militarmente a la República. De hecho, las primeras fechas se refieren a esta semana, pero son posteriores a la decisión de enviar el oro a Cartagena. Según algunos autores, según Hugh Thomas, que de hecho él mismo pone en duda esta fuente, Walter Krivitsky, que era un agente de la inteligencia militar soviética, dijo que a finales de agosto Stalin había tomado esa decisión y que él recibió instrucciones, aunque él estaba en los Países Bajos, de apoyar el envío de armas a la República. Esto habría sido a primeros de septiembre, es decir, que en ese caso este envío del oro sería una respuesta. Ya de algún modo, que a fin de cuentas ya se había nombrado embajador a Rosenberg la semana pasada, es posible que ya hubiera un acuerdo para el envío de armas a cambio del oro. Pero lo cierto es que la fecha clave es la del 14 de septiembre. Es justo al día siguiente de decidirse el envío del oro. En Moscú, el NKVD, que es la inteligencia, el servicio secreto soviético, el antecesor del KGB, se reúne para organizar el envío de esta ayuda militar, aunque todavía no se establece número de armamento ni nada concreto. Sencillamente que se va a enviar ayuda militar, es decir, armamento, tanques, aviones, artillería, no tanto tropas de infantería, pero sí tendrán que ir instructores y pilotos. Y 4 días después, aunque esto no es exclusivamente del gobierno soviético, el 18 de septiembre hay otra reunión en París del Comintern, que como vemos era el coordinador de los partidos comunistas del mundo. Allí se decide el 18 de septiembre que la ayuda hasta ahora económica propagandística a la República va a ser militar, pero no será de un país, sino de los partidos comunistas de todo el mundo. Se va a organizar lo que luego se llamará brigadas internacionales, el reclutamiento de voluntarios para ser enviados a España. Es decir, se toma esta decisión el 18 de septiembre, igual que se tomó el 14 de septiembre en Moscú, la de enviar ayuda material, militar material a la República. Por lo tanto, es una semana decisiva, tenga o no que ver con el traslado del oro a Cartagena, para el envío de la ayuda militar a la República por parte de la única potencia comunista y del comunismo internacional, aunque como veremos no todos los voluntarios de las brigadas serán comunistas. Sencillamente es el único medio que tienen para integrarse en el ejército republicano, unirse a las brigadas formadas por el Comintern. De todas maneras, tanto una cosa como la otra tardará varias semanas en materializarse. Hasta el mes de octubre no llegarán los aviones y tanques soviéticos, ni tampoco llegarán los primeros combatientes de las brigadas. Pero la decisión se toma esta semana. Por lo demás, los, países democráticos no hacen nada nuevo. Es decir, el 14, el Comité de No Intervención, creado el día 9, celebra su segunda reunión en la que se crea un subcomité. Este subcomité estará formado por el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, la Unión Soviética, Checoslovaquia y Suecia. Es decir, 4 países democráticos, 2 países fascistas y un país comunista, de los cuales 3, Alemania, Italia y la URSS, lo que van a hacer es incumplir
las propias medidas de supervisión que hacen de que no se envíe armamento ni combatientes a España. Por lo tanto, el Comité de No Intervención y su subcomité serán inoperantes toda la guerra. Concluyo con la primera mención a la Iglesia Católica como institución en esta guerra, porque el día 14 de septiembre, el Papa Pío XI realiza las primeras declaraciones públicas sobre la guerra civil, y son para condenar las matanzas de católicos y de sacerdotes, de las que hablaremos en otra ocasión, por parte del bando republicano. No menciona a las matanzas cometidas por la derecha y los sublevados. La postura de la Iglesia Católica, que al principio es ambigua, no hace ninguna declaración a favor ni en contra de ninguno de los bandos hasta ahora, no tardará en irse escorando más hacia la defensa del bando sublevado, que se declara claramente católico, aunque hay excepciones como el Partido Nacionalista Vasco, pero eso todavía no se nota esta semana porque el PNV no ha entrado en el gobierno de la República, aunque sus milicias colaboran con las republicanas e izquierdistas en el Frente Vasco. Bien, con esto concluye esta intensa última semana del verano de 1936 y veremos qué consecuencias tiene la próxima semana. Hasta pronto y muchas gracias por escucharme.